congresista Minta Buenaña. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, dentro de la crisis mundial que estamos viviendo, considero muy importante la adopción de medidas creativas, medidas urgentes, medidas económicas que puedan ayudar a paliar esta grave crisis que estamos viviendo. Y es por este motivo que creo acertada todas las medidas encaminadas a evitar que la crisis recaiga sobre los sectores más vulnerables. Estos sectores, de acuerdo al ámbito que nos atañe, en estas reformas corresponden al ámbito de los trabajadores productivos del país, ya sea mientras se encuentran en calidad de aportantes al IES o en calidad de cesantes, si la situación ocurriese. Por lo tanto, todos estos mecanismos que apoyan la política fiscal lo que buscan es que el sector productivo se dinamice, además de ir rompiendo las barreras del desempleo. La inyección de los dineros que por concepto de fondos de reserva ingresen a las cuentas de los afiliados generan necesariamente mayor consumo y liquidez dentro del mercado, el cual naturalmente necesita de este tipo de capital fresco para que no pare y evitar que se produzca cualquier tipo de recesión económica. Me uno a la acogida que se ha tenido por parte de la Comisión de la propuesta planteada en el sentido de disminuir a 30 días el periodo de cesantía previo a reclamar la prestación adquirida. Es muy importante también el plazo que se estipula para el pago del mismo, el cual queda fijado en el plazo de 30 días, contados desde la fecha de presentación de la petición. Con esto, cualquier reclamo por concepto de pagos de fondos de cesantía no deberá durar más de 60 días, desde que el trabajador quedó cesante hasta que pudo realizar el cobro, so pena de destitución del funcionario que incumpliera los plazos anteriormente mencionados. De esta manera estamos garantizando, señor presidente y señores asambleístas, el verdadero espíritu de la norma, el cual en lo concerniente al trabajador cesante consiste en que éste pueda hacer uso de los fondos necesarios de manera rápida y oportuna en el momento en que fuera necesario en el caso de que se quedara sin empleo. Sin embargo, considero también que es necesario precisar algunos puntos dentro del proyecto que estamos analizando. Por ejemplo, luego del artículo 283 de la Ley de Seguridad Social, se plantea incorporar algunos artículos innumerados, dentro del cual en el segundo párrafo dice textualmente: en ningún evento la cuantía del beneficio concedido superará el valor equivalente a 2 canastas básicas familiares determinadas por el INE. Considero que, si bien es cierto, este artículo hace referencia al tope que recibiría el cesante por concepto del financiamiento por parte del Estado, es decir, las 2 canastas básicas, podría producir, por oscuridad en la interpretación, producir una derogación tácita del articulado siguiente, el cual dice así: pago total o parcial del fondo de cesantía. Si el fondo acumulado en la cuenta individual de cesantía del afiliado es superior a 2 canastas básicas familiares, éste recibirá la totalidad del fondo o lo que voluntariamente solicite. Termino la cita. Esta derogación tácita del artículo anterior podría producirse, ya que al incluir en la norma la frase «en ningún evento», se entendería que se da por descontado cualquier otra interpretación, con lo cual existiría una contradicción entre un artículo y el otro. Para evitar esto,
considero sumamente importante como texto alternativo el siguiente, que dice, luego del presupuesto general que continúe así, la cuantía del beneficio concedido no superará el valor equivalente a 2 canastas básicas determinadas por el INE. En el cuarto artículo enumerado, el cual se refiere al derecho del jubilado al retiro del fondo de cesantía, primero debo señalar que en la parte final, cuando se habla sobre la muerte del causahabiente, considero que existe un error, ya que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que señala las normas que nos rigen en cuanto a idioma, dice que causahabiente es la persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier otro título en el derecho de otra u otras. Por lo tanto, lo que se debió haber señalado era la muerte del causante y no del causahabiente. Creo que la redacción del artículo debe revisarse, ya que de la manera en que está redactado actualmente se establece un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de iniciación del trámite de jubilación o muerte. Es decir, se presumiría que el IES, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por oficio, debería saber desde cuándo ha fallecido el causante para comenzar a contar el plazo para el desembolso de los fondos de cesantía, lo cual en la práctica es muy difícil, ya que toda solicitud o trámite debe ser por pedido expreso del solicitante, por lo cual sugiero como texto alternativo el siguiente, artículo enumerado, derecho del jubilado al retiro del fondo de cesantía. El afiliado con derecho a jubilación o los derechos habientes del afiliado o afiliada fallecido o fallecida tendrán derecho al retiro total del fondo de cesantía acumulado previa liquidación que deberá realizar el IES en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de iniciación del trámite de jubilación o del derecho habiente. Con relación a la transitoria cuarta, estimo que tomemos en cuenta que los plazos estipulados dentro de la misma, ya que se indica que los fondos de reserva causados hasta el mes de abril del 2009 serán pagados en su totalidad y deberán ser depositados por los empleadores hasta el 30 de mayo del 2009, acarreando multas por concepto de incumplimiento. Debemos tener en cuenta que en el evento en que logremos ajustarnos a los plazos establecidos para la vigencia de esta ley, de igual manera será muy difícil que en un plazo tan corto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de su plataforma informática, pueda ingresar todos los datos requeridos para el efecto. Así como también será muy probable que muchos patronos caigan en mora por efecto del corto tiempo del que dispondrían para depositar el total de los fondos de reserva, motivo por el cual sugiero que en el plazo de la transitoria cuarta podría ser ampliado en 30 días más de los dispuestos en la mencionada transitoria, es decir, hasta el 30 de junio del 2009. Recuerden, compañeros, la fecha en que estamos. Por último, quisiera señalar lo importante que sería en otorgar un plazo para la emisión del reglamento, ya que se dice se expedirá un reglamento, pero por la falta de este reglamento, porque no se dice fecha, porque no se pone plazo, no se sabría cuándo se va a aplicar esta ley. Y el espíritu de la ley es precisamente la agilidad. Entonces, considero que es importante otorgar un plazo para la emisión del reglamento que deberá realizar el Consejo Directivo del IES, ya que de no hacerlo sería infructuoso la agilidad que le queremos otorgar al proyecto que estamos analizando. Por lo que sugiero que al final del segundo párrafo de la transitoria segunda podría agregarse el siguiente texto: el presente reglamento será expedido en un plazo máximo de 30 días desde la puesta en vigencia de la presente ley.
Hasta aquí mi exposición, compañero. Gracias. Las observaciones se las haré llegar, señor presidente.